¿Cuánto de tu dinero, directa o indirectamente, está apostado a que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo para siempre? Piénsalo un segundo antes de seguir leyendo, o mejor dicho, antes de seguir escuchando. Tu fondo de pensión, tu plan de retiro, ese ETF que compraste porque el asesor te dijo que era diversificado, esa cuenta que revisas cada 3 meses y sonríes porque sube y sube. Guarda ese número en tu cabeza, porque en los próximos minutos ese número puede cambiar de significado, y no precisamente para bien. Porque hay un hombre que ha pasado 50 años estudiando cómo se forman, cómo crecen y cómo revientan las burbujas financieras. Y ese hombre, Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del planeta, acaba de decir algo que debería quitarte el sueño esta noche. No lo dijo en un titular sensacionalista, lo dijo con la frialdad de quien ha visto este mismo guión repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Y lo más inquietante no es lo que dijo sobre la inteligencia artificial en sí, es lo que dijo sobre quién está comprando ahora mismo, en este preciso instante, mientras tú escuchas esto. Porque según él, los últimos en subirse al tren siempre son los que terminan pagando el boleto más caro. Y ese tren, amigo, amiga, ya lleva un buen rato acelerando. Vamos a hablar claro, sin tecnicismos innecesarios, como si estuviéramos sentados en tu cocina con un café en la mano. Ray Dalio no es un comentarista cualquiera. Es el hombre que, en 2007, antes de la crisis financiera de 2008, advirtió a sus clientes que algo grande estaba a punto de romperse. Y acertó. Es el autor de un libro que se llama Principles for Navigating Big Debt Crisis, donde diseccionó, burbuja por burbuja, cómo se repite siempre el mismo patrón desde hace 300 años. Y ahora, en 2025, está mirando el fenómeno de la inteligencia artificial y viendo las mismas huellas digitales que vio antes del estallido de las .com en el año 2000, las mismas que vio antes de la crisis inmobiliaria de 2008, las mismas que se remontan, si lo piensas bien, hasta la fiebre de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII. Y no está diciendo que la inteligencia artificial sea mentira o que no vaya a cambiar el mundo. Está diciendo algo mucho más incómodo, que da igual que la tecnología sea real, porque las burbujas no se forman por tecnologías falsas, se forman por dinero real, persiguiendo una historia real de forma irracional. Y ahí está la trampa. Antes de seguir, necesito que hagas algo conmigo, porque lo que viene en los próximos minutos te va a doler un poco si tienes ahorros invertidos, y prefiero que estés atento y no distraído. Si en este momento sientes que esto te toca de cerca, que tienes un plan de retiro, un fondo mutuo, una cuenta de inversión que no revisas hace meses, quédate hasta el final, porque al cierre de este video te voy a mostrar exactamente qué preguntas hacerle a tu asesor financiero esta misma semana. Preguntas que la mayoría de la gente de tu edad jamás se atreve a hacer. Y para no hacerte esperar hasta el final, dejé fijado en los comentarios un primer recurso para ordenar esas preguntas antes de hablar con tu asesor. Solo accede al comentario fijado cuando quieras dar ese paso. Y si esto te resuena, coméntame desde qué ciudad me estás viendo, porque quiero saber cuánta gente en Latinoamérica y en España está sintiendo esta misma inquietud silenciosa sobre sus ahorros. Escribe tu ciudad ahora mismo, antes de que se te olvide, y sigamos, porque lo que viene todavía te va a doler un poco más. Ahora sí, vamos al fondo del asunto. En el año 2000, durante la burbuja de las .com, cualquier empresa que le pusiera un .com al final de su nombre veía su valor multiplicarse por 10 en cuestión de semanas, sin ganancias, sin un modelo de negocio claro, a veces sin siquiera un producto terminado. La gente compraba la historia, no la empresa. Compraba la promesa de que Internet lo iba a cambiar todo. Y en eso tenían razón. Internet sí lo cambió todo.
El problema no fue la tecnología. El problema fue el precio que la gente pagó por subirse a esa historia demasiado tarde. Cuando el índice Nasdaq llegó a su pico en marzo de 2000, había compañías cotizando a cientos de veces sus ganancias futuras, algunas sin ganancias en absoluto. Y cuando la burbuja explotó, el Nasdaq perdió cerca del 78% de su valor en los siguientes 2 años y medio. 80 de cada $100 invertidos en ese índice se esfumaron. No porque Internet fuera mentira, sino porque el precio que la gente pagó no tenía ninguna relación con la realidad del negocio. Ahora, mira esto con cuidado, porque aquí es donde Dalio empieza a sonar la alarma. Hoy, en 2025, 7 empresas, las Magnificent Seven, es decir, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, representan más del 35% del valor total del índice S&P 500. Un índice que se supone representa a 500 empresas distintas está, en realidad, concentrado como nunca antes en un puñado de nombres, y la mayoría de ese peso viene de la narrativa de inteligencia artificial. Nvidia, la empresa que fabrica los chips que entrenan los modelos de inteligencia artificial, pasó de valer poco más de $300.000 millones a finales de 2022, a superar los $3 billones de valor de mercado en 2024, y en ciertos momentos de 2025 ha coqueteado con los 4 billones, más que el Producto Interno Bruto anual de países enteros como Reino Unido o Francia. Antes de continuar con la parte que de verdad te va a interesar, sobre todo si tienes 50 o 60 años y estás pensando en tu retiro, necesito pedirte 3 cosas rápidas, y te prometo que valen la pena. Primero, si no te has suscrito al canal todavía, hazlo ahora, porque cada semana traemos análisis como este, basados en fuentes serias, sin especulación barata, pensados exactamente para gente como tú que quiere entender qué está pasando con su dinero sin necesidad de un título en finanzas. Segundo, dale like a este video si sientes que la información te está sirviendo, porque ese simple gesto le dice a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas que están en la misma situación que tú, preocupadas por sus ahorros de toda una vida. Y tercero, activa la campanita de notificaciones porque en las próximas semanas vamos a desglosar, paso a paso, qué sectores históricamente han sobrevivido mejor a este tipo de correcciones de mercado, y no te querrás perder esa información. Y si no quieres esperar a la próxima semana, en el comentario fijado vas a encontrar un primer paso para dar hoy mismo. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene es todavía más revelador. Y aquí viene la pregunta incómoda que Dalio se hace, y que tú también deberías hacerte. ¿Ese precio refleja lo que la empresa realmente va a ganar en los próximos años? ¿O refleja la emoción colectiva de que nadie quiere quedarse fuera de la próxima gran revolución tecnológica? Según datos publicados por Goldman Sachs, la relación precio-beneficio del S&P 500 ronda niveles cercanos a 22 veces las ganancias proyectadas, muy por encima del promedio histórico de 16 veces. Algunas empresas de inteligencia artificial cotizan a múltiplos de 40, 50, incluso 70 veces sus ganancias. Bloomberg ha publicado análisis mostrando que la capitalización combinada de estas empresas ha crecido más rápido en 3 años de lo que le tomó crecer a todo el sector.com antes de su colapso. Respira. Sé que son muchos números seguidos, pero necesito que los tengas presentes porque no son cifras abstractas. Son el termómetro exacto de la fiebre que estamos viviendo. Ray Dalio ha sido muy específico sobre las señales que, según su investigación de más de 100 burbujas históricas documentadas en su libro, anteceden siempre a un colapso. La primera señal es que los precios suben mucho más rápido que las ganancias reales de las empresas. La segunda es que hay un uso creciente de deuda y apalancamiento para comprar los activos de moda. La tercera,
y esta es quizás la más peligrosa de todas, es que compradores nuevos, inexpertos, entran al mercado tarde, atraídos por el fervor y por el miedo a perderse la fiesta, lo que en inglés se conoce como fear of missing out. Y la cuarta señal, la que más le preocupa a Dalio en el contexto actual, es la aparición de una narrativa que convence a todo el mundo de que esta vez es diferente, que las reglas viejas de valoración ya no aplican porque estamos ante algo sin precedentes. ¿Te suena familiar? Porque exactamente esa frase, esta vez es diferente, se dijo en el Japón de finales de los años 80, antes de que su mercado inmobiliario y bursátil colapsara y tardara más de 3 décadas en recuperarse. Se dijo en Estados Unidos en 2006 y 2007, cuando todo el mundo aseguraba que los precios de las casas nunca podían bajar a nivel nacional, justo antes de que el sistema financiero global casi colapsara por completo en 2008. Se dijo en el año 2000, cuando cualquier empresa de Internet parecía destinada a valer miles de millones sin importar si generaba ganancias. Y se dice hoy, en cada conferencia de inversionistas, en cada reporte trimestral, en cada entrevista de un director ejecutivo de una empresa tecnológica, esta vez es diferente, porque la inteligencia artificial de verdad va a transformarlo todo. Y aquí está lo más incómodo de la advertencia de Dalio. Él no está diciendo que la inteligencia artificial sea una moda pasajera. Cree, y lo ha dicho explícitamente, que probablemente sí va a transformar la productividad global de forma profunda y duradera. El problema no es la tecnología, es que el mercado, cuando se enamora de una narrativa verdadera, paga por ella un precio sin relación racional con el tiempo que tomará esa transformación en materializarse. Internet cambió el mundo. Tenían razón los optimistas de 1999. Pero si pusiste tu dinero de jubilación en Pets.com como en marzo de 2000, perdiste todo, aunque tu visión de fondo fuera correcta. Y aquí quiero que pares un momento y pienses en alguien concreto. Piensa en tu vecino, en tu cuñado, en ese compañero de trabajo que hace 2 años no sabía ni qué era un ETF y ahora te habla de inteligencia artificial como si fuera un experto de Wall Street. Piensa en esa persona que hace 6 meses movió sus ahorros de un fondo conservador a un fondo tecnológico agresivo porque vio que subía 20% en un trimestre. Esa persona no es tonta. Esa persona está haciendo exactamente lo que millones de personas hicieron en 1999. Lo que millones de personas hicieron en 2006, comprando su segunda casa para especular. No es estupidez, es psicología humana pura. Cuando todos a tu alrededor están ganando dinero con algo, el dolor de quedarte fuera se vuelve insoportable. Mucho más insoportable que el miedo a perder. Y ese es exactamente el mecanismo que empuja a los últimos compradores a entrar justo antes de que la fiesta se acabe. Vamos a hablar de los flujos de dinero, porque esto es lo que de verdad delata el patrón que preocupa a Dalio. Según datos recopilados por Morningstar y citados en múltiples reportes financieros, los inversionistas institucionales, es decir, los grandes fondos de pensiones, los fondos soberanos, los bancos de inversión, empezaron a posicionarse en empresas de inteligencia artificial, mucho antes de que el público general supiera siquiera qué era un modelo de lenguaje. Compraron Nvidia cuando cotizaba a una fracción de su precio actual. Compraron infraestructura de centros de datos. Compraron acciones de empresas de semiconductores. Compraron participaciones privadas en compañías de inteligencia artificial antes de que salieran a bolsa. Eso pasó entre 2021 y 2023, en gran silencio, sin titulares en la prensa generalista. Pero desde finales de 2024 y durante 2025, el patrón cambió. Empezaron a aparecer titulares en medios masivos sobre lo fácil que era hacerse rico invirtiendo en inteligencia artificial.
Empezaron a lanzarse decenas de nuevos fondos cotizados, los famosos ETF, especializados exclusivamente en temática de inteligencia artificial. Y el dinero minorista, es decir, el dinero de personas comunes como tú y como yo, empezó a entrar en cantidades masivas. Según cifras reportadas por la industria de ETF y recogidas por varias casas de análisis financiero, los flujos hacia fondos temáticos de inteligencia artificial se multiplicaron varias veces entre 2023 y 2025, con récords de entradas de capital minorista justo en los trimestres donde las valoraciones ya estaban en niveles históricamente elevados. ¿Ves el patrón? Los que sabían más, los que tenían la información privilegiada, los analistas con acceso a datos que tú y yo jamás vamos a ver, entraron primero, cuando los precios eran bajos y el riesgo, relativamente, también. Y el público general, atraído por los titulares, por el vecino que se hizo rico, por el algoritmo de redes sociales que le mostraba una y otra vez videos de gente presumiendo ganancias, entró después, cuando los precios ya estaban inflados. Esto no es una teoría de conspiración. Es simplemente cómo funciona la mecánica de cada burbuja, documentada en la historia financiera moderna. Los primeros en entrar son los que fabrican la narrativa. Los últimos en entrar son los que la financian con sus ahorros de toda una vida. Quiero que quede clarísimo algo antes de seguir. No te estoy diciendo que vendas todo mañana, ni que la inteligencia artificial sea un fraude. Te estoy contando lo que dice la evidencia histórica y lo que dice uno de los inversionistas más respetados del planeta. Tú decides qué hacer con esa información, pero mereces tenerla completa. Vamos a poner en contexto la magnitud de lo que estamos hablando comparándolo con la burbuja inmobiliaria de 2008, porque ahí el paralelismo con el apalancamiento es escalofriante. Antes de 2008, los bancos prestaban dinero a compradores de vivienda con ingresos que no podían justificar esas hipotecas. Empaquetaban esas hipotecas en instrumentos financieros complejos, y esos instrumentos se vendían y revendían, multiplicando el riesgo real que existía en el sistema. La Reserva Federal de Estados Unidos, en sus propios informes posteriores a la crisis, reconoció que el nivel de apalancamiento del sistema financiero había alcanzado niveles insostenibles, con instituciones financieras endeudadas más de 30 veces su capital real. Hoy, según análisis publicados por firmas como Goldman Sachs y por reportes del propio sector tecnológico, las grandes empresas que están construyendo la infraestructura de inteligencia artificial, es decir, los centros de datos gigantescos, los chips especializados, la capacidad de cómputo, están financiando gran parte de esa construcción con deuda. Microsoft, Meta, Amazon, Google y otras compañías han anunciado planes de inversión en infraestructura de inteligencia artificial que suman, en conjunto, varios cientos de miles de millones de dólares solo para el año en curso. Y buena parte de ese capital no sale exclusivamente de sus ganancias, sino de emisión de deuda corporativa. McKinsey, en uno de sus reportes sobre la economía de la inteligencia artificial, estimó que para poder justificar el nivel actual de inversión en infraestructura, la industria necesitaría generar cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales adicionales en los próximos años. Una cifra que, hasta ahora, sigue siendo mayormente una proyección optimista y no una realidad contable. Esto no significa automáticamente que vaya a haber un colapso mañana. Significa que existe una brecha, y esa brecha es exactamente el tipo de señal que Ray Dalio identifica en su modelo de ciclo de deuda de largo plazo, cuando la expectativa colectiva sobre el futuro se separa demasiado de la capacidad real y actual de generar ingresos. El sistema se vuelve frágil. No se rompe necesariamente de inmediato. Puede seguir inflándose durante meses, incluso años, pero la fragilidad queda instalada, esperando el detonante, que casi nunca se sabe cuál va a ser hasta que ya pasó.
Y aquí quiero regresar a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Cuánto de tu dinero está apostado a que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo? Porque si tu respuesta fue algo como, no sé exactamente, tengo un fondo de pensión, pero no sé bien en qué está invertido. Eso es precisamente lo que le pasó a millones de personas en 2007, que confiaban ciegamente en que sus asesores y sus fondos estaban diversificados, y descubrieron demasiado tarde que estaban muchísimo más expuestos de lo que creían a un solo sector, a una sola narrativa, a un solo riesgo concentrado. Hablemos ahora de la fiebre de los tulipanes, porque aunque parezca una comparación exagerada o incluso graciosa, Dalio la menciona explícitamente en su análisis histórico de burbujas porque contiene, en su forma más pura y destilada, el mecanismo psicológico que se repite siempre. En la Holanda del siglo XVII, los bulbos de tulipán, sobre todo las variedades más raras con patrones de color inusuales, empezaron a subir de precio de manera moderada, justificada por su verdadera escasez y belleza. Pero hacia 1637, un solo bulbo de la variedad más codiciada llegó a costar más que una casa de lujo en Ámsterdam, más que el salario de varios años de un artesano calificado. La gente hipotecaba sus propiedades para comprar bulbos de tulipán, no porque necesitara flores, sino porque estaba convencida de que podría revenderlos a un precio todavía más alto al día siguiente. Y funcionó durante un tiempo. Hasta que un día, en una subasta en la ciudad de Haarlem, nadie se presentó a comprar. El pánico se extendió en cuestión de días, y el valor de los bulbos se desplomó más del 90% en pocas semanas. La lección no es que los tulipanes, ni Internet, ni la inteligencia artificial sean inútiles. Es que cuando el precio de un activo depende solo de la creencia de que otra persona lo comprará más caro después, en lugar de depender de los ingresos reales que genera, se entró en territorio de burbuja, sin importar cuán transformadora sea la tecnología de fondo. Ahora piensa en tu propia situación, sin juzgarte, solo con honestidad. ¿Sabes exactamente qué porcentaje de tu fondo de retiro está en acciones tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial? La mayoría de las personas de tu generación no lo sabe, y no es porque sean descuidadas, es porque los fondos indexados, que tanto se recomiendan como opción segura y diversificada, hoy están, sin que tú lo hayas decidido activamente, cada vez más concentrados en un puñado de empresas tecnológicas. Contrataste diversificación y terminaste con concentración, sin firmar nada nuevo, sin que nadie te avisara. Vamos a lo que dice específicamente la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sobre este tipo de concentración. En reportes de estabilidad financiera y en comunicados de advertencia al inversionista, la SEC ha señalado en más de una ocasión que la creciente concentración de índices bursátiles ampliamente utilizados, como el S&P 500, representa un riesgo estructural para los inversionistas minoristas que asumen estar diversificados simplemente por invertir en un fondo indexado. Cuando 7 empresas representan más de un tercio del índice, ¿ya no estás comprando 500 empresas distintas repartiendo tu riesgo? Estás comprando, de manera desproporcionada, la apuesta colectiva del mercado sobre el futuro de la inteligencia artificial, aunque tú creas que estás simplemente ahorrando para tu retiro de forma prudente y conservadora. Gartner, la firma de investigación tecnológica, publicó un análisis en el que señalaba que un porcentaje significativo de los proyectos corporativos de inteligencia artificial generativa, implementados apresuradamente por empresas que temían quedarse atrás de la competencia, terminarían siendo abandonados o no cumplirían las expectativas de retorno de inversión en el corto y mediano plazo. Esto no significa que la inteligencia artificial no funcione. Significa que existe una brecha real entre la expectativa que el mercado ha puesto sobre esta tecnología y el ritmo real, mucho más lento y mucho más complicado, al que las empresas logran convertir esa tecnología
en ganancias sostenibles y medibles, trimestre tras trimestre. Vamos a bajar el ritmo un momento, porque quiero que esto se quede grabado con claridad. No es pesimismo. Es simplemente entender el mapa completo antes de decidir dónde pisas. Ray Dalio identifica 6 características que, según su investigación histórica, comparte siempre la fase de burbuja dentro de un ciclo, sin importar el país, la época o el activo de moda. Precios altos frente a medidas tradicionales de valor. Precios que ya incorporan expectativas de crecimiento futuro. Sentimiento alcista casi unánime, donde dudar te hace ver anticuado. Apalancamiento creciente financiando las compras. Compras adelantadas de gran magnitud. Y, la más reveladora de todas, la entrada de compradores nuevos e inexpertos, atraídos solo por el desempeño reciente. Repasemos cuántas de esas 6 señales están presentes hoy en la inteligencia artificial. Precios altos frente a las ganancias, comprobado. Expectativas futuras ya incorporadas en el precio actual, comprobado, según los propios reportes de McKinsey, sobre la brecha entre inversión e ingresos reales. Sentimiento alcista, casi religioso, en medios y redes sociales. Comprobado. Apalancamiento financiando la infraestructura. Comprobado. Con emisión masiva de deuda corporativa por parte de las grandes tecnológicas. Compras adelantadas masivas de capacidad de cómputo. Comprobado. Y entrada de compradores nuevos, atraídos por el desempeño reciente. Comprobado. Con flujos récord de capital minorista hacia fondos temáticos de inteligencia artificial. 6 de 6. No es una coincidencia, es un patrón. Y es exactamente el patrón que Ray Dalio ha documentado, con matemática y con historia, en decenas de episodios anteriores a lo largo de 300 años de mercados financieros globales. Quiero que hagas una pausa conmigo un segundo, porque lo que sigue es más importante que cualquier dato que te haya dado hasta ahora. Cierra los ojos si estás en un lugar donde puedas hacerlo, o simplemente detente un instante. Piensa en tu situación real, no en la de tu vecino, no en la de las noticias, la tuya. Piensa en cuántos años te faltan para retirarte. Piensa en si podrías sostener económicamente una caída del 30 o del 40% en tus ahorros durante 2 o 3 años, como pasó con el Nasdaq entre 2000 y 2002. No te lo pregunto para asustarte, te lo pregunto porque la mayoría de la gente jamás se hace esta pregunta hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Si sientes que esta pregunta te tocó una fibra sensible, quiero que me lo cuentes en los comentarios, con total honestidad. Dime tu edad aproximada. Dime si sabes exactamente en qué está invertido tu dinero de retiro. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo quiero que esta conversación deje de ser abstracta y se vuelva real para ti, ahora mismo, en este momento. Y si necesitas algo más concreto que palabras, en el comentario fijado dejé un primer paso simple para revisar tu propia exposición, por si quieres adelantarte. Y si todavía no le diste like a este video, este es un buen momento para hacerlo, porque significa mucho para que este tipo de contenido siga llegando a más personas que, como tú, están empezando a hacerse las preguntas correctas. Ahora, quiero contarte algo que pocas veces se menciona en los análisis financieros superficiales, y es la diferencia crucial entre lo que le pasó a Amazon después de la burbuja.com y lo que le pasó a la mayoría de sus competidores de esa misma época. Amazon, en el año 2000, perdió más del 90% de su valor de mercado durante el colapso de las .com. 90%. Si tenías acciones de Amazon en ese momento, viste cómo tu inversión prácticamente se evaporaba. Pero Amazon sobrevivió, porque tenía un negocio real detrás de la narrativa, con ingresos crecientes y fundamentos sólidos más allá del entusiasmo del mercado. Mientras tanto, cientos de otras empresas .com
con valoraciones similares simplemente desaparecieron, porque detrás de ellas no había nada más que la narrativa. Esa distinción es exactamente la que Ray Dalio te está pidiendo que hagas hoy con la inteligencia artificial. No se trata de decidir si la tecnología es real o falsa, porque probablemente sea real y transformadora, como lo fue Internet. Se trata de distinguir entre las empresas que hoy cotizan con la etiqueta de inteligencia artificial, cuáles tienen fundamentos reales y cuáles son simplemente narrativa inflada por el entusiasmo colectivo. Y esa distinción, seamos honestos, es difícil de hacer para un inversionista común, sin acceso a los mismos datos que tienen los grandes fondos institucionales, que, como ya vimos, entraron mucho antes que el público general. Y aquí es exactamente donde quiero que dejes de sentirte una víctima pasiva de este mercado y empieces a sentirte alguien que toma decisiones informadas. Porque la verdad incómoda es que nadie, ni siquiera Ray Dalio, con todos sus recursos y décadas de experiencia, puede decirte con certeza absoluta cuándo va a llegar el ajuste, si es que llega, ni cuánto va a durar la fase eufórica antes de eso. Lo que sí puedes hacer, lo que está completamente en tus manos, es dejar de operar en piloto automático con tus propios ahorros. Puedes tomar el primer paso hoy mismo, que es simplemente conocer, con nombre y apellido, en qué está invertido tu dinero de retiro. No necesitas convertirte en un experto de Wall Street de la noche a la mañana. Necesitas dar ese primer paso de informarte, de preguntar, de entender tu propia exposición real al riesgo. Por eso dejé fijado en los comentarios de este video un recurso que preparé especialmente para ayudarte a hacer justamente eso, a entender, paso a paso, cómo revisar la exposición real de tus ahorros a este tipo de concentración de mercado, sin tecnicismos, con el mismo lenguaje sencillo que usamos aquí. Solo tienes que acceder al comentario fijado y dar ese primer paso, hoy, mientras esta información sigue fresca en tu cabeza y todavía tienes tiempo de tomar decisiones con calma, sin la presión del pánico que sienten los que reaccionan solamente cuando el mercado ya se desplomó. Volvamos, una vez más, a la pregunta inicial. ¿Cuánto de tu dinero está apostado a que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo? Ahora, después de todo lo que hemos revisado juntos, esa pregunta probablemente ya no te suena igual que al principio. Ya no es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene una respuesta concreta, medible, que puedes averiguar hoy mismo revisando el estado de cuenta de tu fondo de retiro. Quiero contarte algo más personal, porque ayuda a entender por qué me tomo tan en serio este tema. Ray Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975, desde el segundo dormitorio de su apartamento en Nueva York, y lo convirtió, con los años, en el fondo de cobertura más grande del mundo. Pero antes, en 1982, sufrió una pérdida tan devastadora apostando contra el mercado con exceso de convicción, que tuvo que despedir a todo su equipo y pedirle dinero prestado a su padre para pagar las cuentas familiares. Él mismo ha contado esa historia como la lección más dolorosa de su vida. Incluso cuando tienes razón sobre la dirección general de algo, el momento exacto y la magnitud pueden destruirte si no gestionas el riesgo con humildad. Esa cicatriz lo llevó, durante 4 décadas, a estudiar de manera casi obsesiva cada burbuja financiera documentada en la historia. Y quiero que pienses en eso un momento. El hombre que hoy te está advirtiendo sobre la euforia de la inteligencia artificial no lo hace desde la arrogancia de quien nunca se equivocó. Lo hace desde la humildad de quien perdió casi todo una vez, por no respetar exactamente esta clase de señales. Si un hombre con 50 años de experiencia, con acceso a los mejores analistas y a los mejores datos del planeta, sigue siendo tan cauteloso, tan metódico, tan respetuoso del riesgo, ¿no debería eso decirte algo sobre la prudencia que tú también deberías aplicar a tus propios ahorros, que probablemente representan el trabajo de toda una vida?
Ya casi llegamos a la parte final de esta conversación, y quiero que la recibas con la mente clara. Así que respira profundo un segundo antes de seguir. Hay un dato que conecta directamente con la persona de 45 años en adelante que está escuchando esto. Datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, en sus encuestas de finanzas de los consumidores, muestran que quienes están a 10 o 15 años de su retiro son el grupo más vulnerable frente a correcciones bruscas de mercado. No porque inviertan peor, sino porque tienen menos tiempo para recuperarse antes de necesitar ese dinero. Un joven de 25 años que pierde 40% tiene 30 años por delante para recuperarse. Una persona de 58 años que planea retirarse a los 65 y sufre esa misma caída justo antes de necesitar el dinero, puede verse obligada a posponer su retiro varios años o a vivir con mucho menos de lo planeado. Esta es la razón exacta por la que esta conversación no es un ejercicio académico ni una curiosidad sobre historia financiera. Es una conversación urgente y práctica para cualquier persona de 45 años en adelante que tenga ahorros en cualquier tipo de fondo, plan de retiro o cuenta de inversión que no haya revisado a fondo en los últimos meses. No te estoy diciendo qué decisión tomar, porque esa decisión depende de tu situación personal, de tu tolerancia al riesgo, de cuántos años te faltan, y eso solo lo puedes evaluar tú, idealmente acompañado de un asesor financiero de confianza. Lo que sí te estoy diciendo, con total responsabilidad, es que tomar esa decisión con información completa es radicalmente distinto a tomarla en piloto automático, confiando ciegamente en que todo va a seguir subiendo para siempre, como confiaron los que compraron tulipanes en Holanda en 1637. Los que compraron acciones.com en 1999, o los que compraron su tercera casa para especular en 2006. Voy a contarte algo que no suelo contar en estos videos, pero creo que este es el momento correcto para hacerlo. Cuando empecé a investigar en profundidad este tema, lo hice pensando en mis propios padres, que como muchas personas de su generación, trabajaron toda una vida. Ahorraron con disciplina, confiaron en su fondo de pensión y hoy dependen de ese dinero para vivir con dignidad. Y me di cuenta, revisando estos datos, de que muchas personas de esa misma generación, en toda Latinoamérica y en España, están hoy más expuestas de lo que imaginan a un solo sector, a una sola narrativa, sin haberlo decidido conscientemente. Simplemente porque los productos financieros que les vendieron como seguros y diversificados fueron cambiando su composición con el tiempo, siguiendo el mismo entusiasmo colectivo. No te cuento esto para generar miedo. Te lo cuento porque si esta información me hubiera llegado a mí hace 3 años, antes de que empezara a investigar este tema por cuenta propia, probablemente habría tomado decisiones distintas y más informadas con el dinero de mi propia familia. Y si esta conversación llega a una sola persona que, gracias a ella, decide revisar su fondo de retiro esta semana, en lugar de dentro de 3 años, cuando quizás ya sea tarde, entonces todo el tiempo que invertí preparando este análisis habrá valido completamente la pena. Y volvemos, por última vez, a la pregunta que abrió esta conversación. ¿Cuánto de tu dinero está apostado, directa o indirectamente, a que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo? Ya tienes las herramientas, los datos, las fuentes y el contexto histórico para responderla con honestidad. La pregunta ya no es retórica, ya no es abstracta, es completamente tuya y completamente urgente. Y aquí está la revelación que quiero que te lleves de todo este video, la que de verdad importa por encima de cualquier dato o cifra que te haya compartido. Ray Dalio no está diciendo que vendas todo mañana. No está diciendo que la inteligencia artificial vaya a colapsar la próxima semana, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Podría seguir subiendo durante mucho más tiempo del que cualquiera imagina, exactamente como pasó con las .com,
que siguieron subiendo con fuerza durante casi 2 años, más después de que los primeros analistas empezaron a advertir sobre la sobrevaloración. Lo que Dalio está diciendo, con la claridad que solo dan 50 años de estudiar estos patrones, es esto: las burbujas no explotan cuando la tecnología detrás de ellas es falsa. Explotan cuando el precio pagado por esa tecnología se separa demasiado, durante demasiado tiempo, de los ingresos reales que esa tecnología es capaz de generar. Y los que más sufren esa separación no son los que entraron primero, con información privilegiada y capacidad de salir a tiempo. Son los que entraron al final, empujados por el miedo a quedarse fuera, con el dinero de toda una vida de trabajo, sin margen para esperar una recuperación de años. Esa es la trampa perfecta de la que habla el título de este video, y esa trampa no se cierra sobre quien entiende el mecanismo. Se cierra, casi siempre, sobre quien nunca se detuvo a preguntárselo. Estamos llegando al final de esta conversación, y quiero cerrarla contigo de la misma manera en que la empezamos. Sentados en esta cocina imaginaria, sin prisa, sin pánico, solo con claridad. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que le dio play a este video hace unos minutos. Ahora sabes reconocer las 6 señales de burbuja que Ray Dalio ha documentado durante décadas. Ahora sabes que la concentración de tu fondo indexado puede ser muy distinta a la diversificación que creías tener. Ahora sabes que los institucionales suelen entrar primero y que el público suele entrar al final, cargando con lo más pesado de la caída. Y con ese conocimiento, tienes algo que la mayoría de la gente de tu generación no se toma el tiempo de construir: una base sólida para tomar decisiones financieras desde la calma y no desde el pánico. Este es apenas el primer video de una serie que estamos construyendo, semana tras semana, para ayudarte a entender, con el mismo lenguaje sencillo y sin tecnicismos, cómo protegerte de este tipo de ciclos que se han repetido, una y otra vez, a lo largo de la historia financiera mundial. Cada video que suscribas y cada comentario que dejes nos ayuda a seguir construyendo este espacio dedicado exclusivamente a personas de tu generación, que merecen información clara sobre su dinero, sin la jerga innecesaria de Wall Street. Te invito a acceder al comentario fijado, donde vas a encontrar el siguiente paso natural después de este video, pensado especialmente para que empieces, hoy mismo, a tomar el control real de la información sobre tus propios ahorros. Antes de despedirme, un resumen breve de todo lo que recorrimos juntos. Ray Dalio ha identificado en la inteligencia artificial las mismas 6 señales que históricamente anteceden a cada gran burbuja financiera de los últimos 300 años, desde los tulipanes holandeses hasta las .com y la crisis inmobiliaria de 2008. Las valoraciones de Nvidia y la concentración extrema de las Magnificent Seven en el S&P 500, según Goldman Sachs, Bloomberg y la SEC, muestran un mercado que ha pagado por adelantado un futuro que todavía no se ha materializado del todo en ganancias reales, según McKinsey y Gartner. Y el patrón histórico muestra, una vez más, que los institucionales entran primero, cuando el riesgo es menor, mientras el público general suele entrar al final, justo cuando el margen de seguridad ya se evaporó. Y para cerrar, quiero que te lleves algo más que datos. Quiero que te lleves la certeza de que no estás solo en esta inquietud. Miles de personas de tu misma generación, en este momento, están sintiendo la misma incomodidad silenciosa sobre sus ahorros que quizás tú sentiste al escuchar este video. La diferencia entre quienes van a estar bien y quienes van a sufrir de más no está en quién tiene más suerte. Está en quién se atrevió a hacerse las preguntas incómodas a tiempo, en lugar de esperar a que el mercado se las hiciera de la peor manera posible. Si este video te dejó algo importante, si sientes que ahora entiendes un poco mejor lo que está pasando con tu dinero y con el mercado en general, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo
antes de que se te olvide, porque cada semana seguimos trayendo análisis basados en fuentes serias y verificables, pensados exactamente para personas como tú, que quieren cuidar el fruto de toda una vida de trabajo con información clara y sin adornos innecesarios. Dale like a este video si llegaste hasta el final. Comenta tu ciudad una vez más para que sigamos viendo cuánta gente en el mundo de habla hispana está prestando atención a estas señales. Y comparte este video con esa persona de tu familia que sabes que tiene sus ahorros en piloto automático y que necesita escuchar exactamente esta conversación. Y antes de irte, recuerda que el comentario fijado sigue ahí, esperando tu primer paso. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desglosando, con la misma calma y la misma honestidad, qué está pasando de verdad con el dinero del mundo. Antes de cerrar por completo, un apunte importante y necesario. Este video tiene un propósito exclusivamente informativo y educativo, basado en declaraciones públicas de Ray Dalio en su libro Principles for Navigating Big Debt Crisis y en datos y análisis publicados por fuentes como Goldman Sachs, Bloomberg, Nasdaq, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gartner, McKinsey y la Reserva Federal de Estados Unidos. Nada de lo dicho aquí constituye una recomendación de inversión personalizada, ni una sugerencia de comprar, vender o mantener ningún activo específico. Los mercados financieros son inherentemente impredecibles en el corto plazo, y las decisiones sobre tus ahorros y tu retiro deben tomarse siempre en consulta con un asesor financiero calificado y licenciado, que conozca a fondo tu situación personal, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. El rendimiento pasado de cualquier activo, sector o estrategia no garantiza resultados futuros. Y con eso, te dejo con la misma idea con la que empezamos esta conversación, pero mirada desde otro ángulo. La pregunta nunca fue si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Probablemente sí lo hará, de maneras que hoy ni siquiera imaginamos por completo. La pregunta real siempre fue, y sigue siendo, si tú vas a ser una de las personas que entendió el precio que estaba pagando por subirse a esa historia, o una de las que se subió al final, empujada por el miedo, sin haberse detenido nunca a preguntar. Esa decisión, con toda la información que ahora tienes, ya no depende de la suerte, ni del mercado, ni de ningún experto. Depende exclusivamente de ti. Y ahí sigue el comentario fijado, esperando tu decisión.